hasta el momento Dios ha estado con nosotros y su palabra siempre es una bendición para sus hijos, y creo que ha sido también una bendición para cada uno de nosotros. Ustedes recuerdan que ayer dijimos que lo que vamos a estudiar hoy es continuación de lo que estudiamos ayer. Así que estamos dentro de la misma línea de pensamientos. Hemos estado analizando durante toda esta semana que nosotros los seres humanos, desde que el pecado entró a la tierra, fuimos separados de Dios, pero que en la misericordia y en el amor de Dios, Dios preparó las condiciones para que los seres humanos volviéramos a estar en paz con Dios, volviéramos a ser restablecidos a la armonía del universo fiel de Dios. Y hemos estado analizando que en nosotros los seres humanos no hay ningún tipo de posibilidad de poder alcanzar el triunfo contra el mal por nuestros propios méritos. Que nada que uno haga o pueda hacer es suficiente para pagar el precio del pecado. Solamente el precio del pecado, el precio de nuestra salvación, se ha podido pagar porque nuestro propio Creador, nuestro Señor Jesucristo, vino a la tierra y dio su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Si nosotros somos personas buenas y justas, no necesitaríamos a un Salvador. Por lo tanto, el plan de la redención no sería para nosotros, porque nosotros seríamos buenos, seríamos justos, ya no necesitábamos un Salvador. Si nosotros pudiéramos hacer algo, alguna cosa, la que fuera, para salvarnos, tampoco necesitaríamos un Salvador, porque el problema lo podíamos resolver por nosotros mismos. Hemos estado señalando que nunca, en ningún momento, las obras que nosotros hagamos puede darnos la salvación, puede darnos la justificación. Esto es solamente por lo que Cristo hizo por nosotros: la salvación, la redención, la justificación, la santificación. Todo eso podemos nosotros alcanzarlo gracias a Cristo, Amén, a lo que Él hizo por nosotros. Amén. Y la fe en eso que Jesús hizo por nosotros es lo que nos pone en armonía con Dios. También hemos analizado que desde que el pecado entró, el hombre ha tratado de resolver su problema, el problema del pecado, el problema de la muerte, ha tratado de alcanzarlo con sus propias obras. Dios ha enseñado al ser humano, desde que antes que Cristo viniera, Dios ha enseñado al ser humano, mediante símbolos, mediante la enseñanza del santuario, mediante la oveja que se sacrificaba, que el mismo Dios iba a venir a la tierra a ocupar el lugar del ser humano.
También hemos analizado durante la semana que cuando Cristo llegó y fue a comenzar su obra, cuando Juan el Bautista presenta a Cristo a las personas, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para quitar el pecado del mundo, debemos entender que es el pecado que está en el ser humano. Porque aunque la naturaleza entera gime por causa del pecado, el pecado no podemos buscarlo en un árbol, no está en los árboles. El pecado no podemos buscarlo en los animales. Así que el pecado del mundo se refiere al pecado que está en la humanidad. Por eso presenta al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese pecado es el que está en nosotros los seres humanos. Cristo es el que puede quitar el pecado. Pero hemos estado mirando cómo el ser humano, usando los mismos medios que Dios utiliza para enseñarnos lo que Él quiere enseñarnos, para que sepamos que Cristo iba a venir a salvar al ser humano, llegó el momento triste, y ha llegado el momento triste en que el ser humano confunde al Salvador con las obras que hace, que Dios le manda hacer. ¿Se acuerda cuando leímos en Isaías que Dios dice: ¿quién les pidió estos sacrificios? ¿Quién? El mismo Dios lo había dicho, pero es que ellos pensaban que los mismos sacrificios ya iban a alcanzar la salvación. Anoche estuvimos analizando muchas cosas que nosotros hacemos y que a veces creemos que en eso que hacemos ya está la respuesta. Quiero recordarles en esta noche algo que no he mencionado durante la semana. Lo menciono por primera vez esta noche, pero ustedes lo conocen bien. Jesús una vez enseñó acerca de dos hombres que fueron a orar. Y cuando ellos fueron a orar, uno de los dos hombres escogió una hora donde lo vieran y un lugar donde tuviera muchos testigos de lo que él estaba haciendo. Y este hombre, que ustedes lo pueden identificar muy bien, alzó las manos al cielo y dijo: gracias, Señor, porque yo no soy como estos pecadores. Y comenzó a decir lo que hacía: ayuno, hago esto, hago lo otro, gracias, Señor. Y el otro que fue a orar ni siquiera alzó la cabeza al cielo, se daba en el pecho y decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Jesús hizo la pregunta: ¿cuál de los dos salió de su oración justificado por Dios? ¿Cuál de los dos? Y la pregunta se la hago yo a ustedes. ¿Cuál de estos dos que oraron salieron justificados delante de Dios? El fariseo, el escriba, el publicano. ¿Cuál de los dos? El pobre pecador, que reconocía que era pecador y que él no podía. Dios, sé propicio a mí. Uno tiene que tener mucho cuidado en confundir hacer cosas para salvarse, hacer cosas para agradar a Dios y aceptar lo que Dios ha hecho para que nosotros podamos salvarnos. Amén. Miren, hay una diferencia muy grande. Hay una diferencia muy grande en hacer una cosa, aunque esa cosa sea la misma.
me refiero? Hay una diferencia muy grande entre hacer algo en beneficio de Dios o de la iglesia para agradar a Dios, o en hacer algo para beneficio de Dios o la iglesia porque uno le da gracias a Dios porque Dios nos rescató. Estar luchando para ver si Dios nos va a salvar, para mitigar el celo, la ira, para que Dios nos mire con amor, de estar haciendo algo para eso no sirve. Pero hacer una vida cristiana, llevar una vida cristiana, porque Dios nos perdonó y está en nosotros, eso sí sirve, porque eso sale natural. Un árbol frutal, de la fruta que sea, siempre va a dar la fruta de la cual es ese árbol. Vamos a decir, la palta o el aguacate. No va a buscar usted jamás una palta o un aguacate en una mata de guayaba, porque va a perder el tiempo. Nunca usted va a encontrar una naranja en un árbol de mango. Nunca va a encontrar un fruto digno en un cristiano cuando quiera hacer eso para alcanzar la salvación. En la misma línea de pensamiento que teníamos anoche, ¿se acuerdan que hablamos un poquito de la cena del Señor? Y que hablamos un poquito también de las cosas que el hombre hace y tergiversa cuando sigue la palabra de Dios. Siguiendo esa misma línea de pensamiento, quiero decirles algo. Hasta la Biblia, el diablo trata de tergiversarla para que se entienda mal. ¿Se acuerdan el texto? El hermano mencionó el texto que usamos anoche de Mateo 24:24. Quiero darle un ejemplo ahora, cómo se tergiversa la Biblia, para que diga lo que no dice. Bueno, el hermano estaba preguntando por el texto de esta noche, el texto que se leyó. Vamos a buscarlo. Ustedes se acuerdan dónde está, ¿verdad? El texto que se leyó. Vamos a buscarlo un momentico. Y cuando lo tengan, a ver, ¿hay alguien que lo haya encontrado ya? Léelo por favor en voz alta. Ellos dijeron, Moisés permitió dar cárceles a Moisés. ¿Cómo? No, el texto es Romanos 10, 4. Romanos 10, 4. ¿Alguien lo tiene ahí? Para que lo vea bien alto. A ver, diga. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Así que el fin de la ley es Cristo. Para los que creen. Ese texto dice que el fin de la ley es Cristo. Ustedes saben que hay personas que usan ese texto para decir que la ley se acabó cuando Cristo vino. Porque el fin de la ley es Cristo. Y cuando se ponen y sacan el texto, mira, la ley ya no hay que guardarla, la ley ya no hay que seguirla, la ley fue de los judíos. Cuando Cristo vino ya se acabó la ley, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Y cuántos hay que creer en eso? Hay mucho más que creen en eso que los que creemos lo que el texto dice. ¿Me hago claro lo que estoy diciendo? ¿Lo entienden? Bueno, la palabra fin, ¿qué significa? Terminó.
terminó y nada más que terminó, no significa más nada. La palabra fin, estoy analizándola con ustedes ahora para ayudarle en lo que es la interpretación bíblica. La palabra fin solamente significa ya se acabó. No. ¿Qué otra cosa significa? Un propósito. El propósito que uno quiera alcanzar. Mi finalidad, mi propósito es este. Lo que yo busco es alcanzar esto. Entonces, este texto que dice que el fin de la ley es Cristo, ¿significa que la ley se acaba cuando Cristo llega o significa que la ley tiene como propósito llevarnos a Cristo? Llevarnos a Dios. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál les gusta más? ¿Se dan cuenta que la Biblia tiene declaraciones? Hay muchísimas, yo quiero hablar de otras cosas, no voy a darles otro ejemplo de esto, pero es para que nuestra mente despierte lo que estamos diciendo. Hay muchas partes en la Biblia que se tergiversa, que se toma así. Mire, vamos a buscar un texto en la Biblia a ver si nos ayuda a algo. Vamos a buscar en el libro de Gálatas. A ver, libro de Gálatas, capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Gálatas 3. Amén. Ahora vamos a leer el versículo 24. Fíjense cómo dice. Así, la ley fue nuestro tutor. En otra versión dice ayo, que significa lo mismo. Así, la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por Él. la fe. Así que cuando saca el texto, el fin de la ley es Cristo, dicen, ve, ya se acabó porque dice que el fin de la ley es Cristo, pero la Biblia enseña que el fin de la ley es llevarnos a Cristo para que seamos salvos. ¿Por qué? ¿Por la ley o por Cristo? Por Cristo. Para que seamos salvos por la fe en Cristo. Así es. ¿Se dan cuenta? Así que estudiar la Biblia es algo bueno. ¿Verdad que sí? Estudiar la Biblia es algo bueno. ¿Orar es bueno o malo? Bueno. Orar es bueno. Pero ya encontramos a uno que Jesús mencionó que creía que orar era un mérito para alcanzar la salvación. Justificarse. Por eso, cuando oraba, lo hacía público para decir y mostrar que él era mejor que nadie. ¿Creen ustedes que ayunar es bueno o malo? Bueno. Ayunar es bueno, ¿verdad? ¿Puede haber alguien que piense que ayunar es como hacer algo para, como que ya uno alcanza un premio por el mero hecho de ayunar? Ustedes dijeron ayunar es bueno. Les voy a poner otra pregunta para que notemos lo que la Biblia dice. ¿Se acuerdan que una vez un rey de Israel quería una tierra? Le digo el nombre de la tierra, del dueño de la tierra, de Nabot. Pero ustedes se acuerdan del rey. Y ese rey tenía una esposa. Y el rey le dijo a Nabot, véndeme tu tierra, cámbiamela por otra mejor. Nabot le dijo, no señor, no, esta es de mis padres, yo esta no la doy. Y el rey vino triste a su casa. ¿Se acuerdan? Sí. Ok. ¿Se acuerdan que cuando la esposa le dice, ¿qué te pasa que te veo triste? No, que Nabot no quiere darme la tierra. Y la esposa le dijo, ¿y para eso tú eres rey aquí en Israel? Estate tranquilo, yo te voy a dar la tierra. Y fue y llamó a los demás y le dijo, proclamen ayuno. ¿Se acuerdan? Proclamen ayuno. Busca testigos falsos y di Nabot a... ¿Qué dijo que Nabot había hecho? ¿Qué dijo? Había maldecido a Dios y al rey. Falso testimonio contra Nabot y mataron a Nabot. ¿El ayuno fue bueno o fue malo? Malo. Así que el ayuno puede ser bueno.
y también puede ser malo. Si el ayuno se toma como un acto para demostrar que somos más cristianos que todos, si el ayuno se toma para que demostremos con eso nuestra fe, nuestra entrega a Dios, llega a ser malo. Porque no es hecho con el propósito de estar en paz con Dios. ¿Se acuerdan lo que Cristo dijo del ayuno? ¿Se acuerdan que Cristo dijo, cuando tú ayunes, no hagas, y usó la palabra hipócrita, que lo hacen para ser vistos de los demás? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Cristo que hiciéramos cuando ayunábamos? ¿Que se supiera, que se publicara o que no se supiera? Que no se supiera. Y en la Biblia se habla del ayuno verdadero. Pero yo no estoy hablando ahora del ayuno, estoy hablando de las cosas que hacemos, obras que hacemos, con las que creemos que estamos ganando favor de Dios, y no es así. Aunque sean buenas. Yo conozco lugares donde le enseñan a los miembros o le enseñaban a leer la Biblia, el año bíblico. Yo no sé cuántas veces usted ha leído la Biblia alguna vez. Leer la Biblia es una bendición. Leer la Biblia es bueno. Eso es bueno. Pero si uno lee la Biblia para ser por ese hecho más fiel o más cristiano que otro, ya es malo. Es el propósito con que uno hace las cosas. No se alcanza la salvación ni por orar, ni por leer la Biblia, ni por ayunar, ni por hacer alguna otra cosa. Se alcanza la salvación por Jesús, que dio su vida por nosotros. Amén. Y es muy distinto leer la Biblia para aprender de Dios a leer la Biblia como mérito para alcanzar el favor de Dios, porque el favor de Dios es a través de Cristo. Yes. ¿Cuántas Amén. veces usted ha leído la Biblia? Yo no sé. Yo he leído muchas veces la Biblia. No voy a decir cuántas, porque no quiero caer en vanidad, pero yo he leído muchas veces la Biblia, de tapa a tapa, la he estudiado de una manera u otra. Ustedes también lo hacen. Ustedes lo están haciendo continuamente, pero nunca confundamos la obra como un mérito a la obra como un fruto. El celo en la iglesia. Asistir a la iglesia es bueno, ¿verdad? Pero si uno asiste a la iglesia pensando que eso es mérito ya para la salvación, está mal. Si usted no asiste a la iglesia, está mal no asistir. Debemos asistir, pero no confundir que asistir a la iglesia sea hacer méritos delante de Dios. Asistir a la iglesia es una bendición para nosotros, porque nos encontramos con Dios, porque nuestra fe se robustece y porque unos a otros nos animamos. Amén. Pero no es un mérito para alcanzar favor de Dios. Hemos estado hablando de las obras y de la fe. Y hemos estado diciendo que no es la obra el medio por el cual nosotros alcanzamos la salvación ni el favor de Dios. Pero no puede haber un cristiano sin obras. Si hay un cristiano sin obras, ya no sería cristiano. Pero no podemos confundir la obra del cristiano verdadero, que es el fruto de Dios en esa persona, a la obra de la persona que está haciendo la obra para que Dios lo mire o para que lo miren los demás. ¿Se acuerdan que los discípulos, los apóstoles, siempre tenían un pleito entre ellos? ¿Saben cuál era el pleito? ¿Quién iba a ser el más grande? ¿Se acuerdan? ¿Quién iba a ser el más grande? Jesús llamó a un niño y le dijo: el que sea como este niño. Servir a la iglesia es un privilegio.
Yo le agradezco a Dios que en mi vida he servido a la iglesia. Como pastor, como obrero en la causa de Dios, he servido más de 50 años. Antes de estar preparándome para servir en la iglesia y de ser pastor, desde niño yo servía en la iglesia. Pero si yo tomara todo eso como un mérito, ya estaba perdido. O ya estoy perdido. Ha sido un privilegio. Hemos estado hablando de la fe. Y la fe, ni siquiera la fe, es producto de nosotros mismos. En nosotros no hay ningún mérito. La Biblia lo enseña claro. Nuestros méritos, nuestra justicia es nada delante de Dios. Es trapo de inmundicia delante de Dios. Sin embargo, en nosotros tiene que haber obras y tiene que haber fruto. ¿Ustedes han oído del fruto del Espíritu? ¿Saben dónde está, verdad? Vamos conmigo. Gálatas 5. Esto es fruto del Espíritu en nuestra vida. Gálatas 5. Texto que ustedes han oído muchas veces, lo han leído y quizás lo hayan usado en alguna predicación. Dice Gálatas 5, 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y contra estas virtudes, contra estas cosas, no hay ley, porque la ley no condena esto. Es el fruto del Espíritu en la persona que se entrega a Dios. Amén. Nosotros no podemos buscar en el amor el mérito para la salvación. No podemos buscar en la fe el mérito por la salvación. Podemos aceptar por fe la fe que Jesús nos da, el Espíritu que Jesús nos da, y eso va a dar amor en nuestras vidas. Amén. Y el amor se manifiesta, como dice aquí en la palabra de Dios, se manifiesta con gozo, con paz, con paciencia, con bondad. En la iglesia cristiana, ¿cómo se traduce eso? En nosotros, los hijos de Dios, ¿cómo se traduce esto? Porque estos frutos tienen que estar en el cristiano, no para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Amén. Pero ¿cómo se manifiesta esto en nosotros los cristianos? Vayan conmigo a otro libro de la Biblia, el libro de Filipenses, capítulo 2. Estos son los frutos que tienen que estar en nosotros. Filipenses capítulo 2. ¿Lo tienen? Vamos a leer versículos 3 y 4. Dice aquí: nada hagáis por rivalidad o vanagloria. Antes bien, con humildad, considerando a los demás como superiores a vosotros, no mirando cada uno solo a lo suyo propio, sino también a lo de los demás. Lo que leímos ahorita se traduce en la relación entre nosotros mismos. Sí es. Y lo que nosotros hacemos dentro de nosotros mismos en la iglesia. Nada hagáis por vanagloria. Mire, yo he estado teniendo esta semana de oración. He estado teniendo la predicación. Si ahora yo fuera a pensar que porque yo he estado teniendo esta semana con ustedes,
y yo haya estado hablando de esto y les haya estado enseñando de esto, yo soy superior, ya estaría perdido. Ya sería el más miserable de todos los hombres, porque en esa vanidad estaría mal. Dice la palabra, mirando más al otro que a ti, no creyéndote superior. Es más, dice, no mirando cada uno cada uno solo a lo suyo propio, mirando a los demás, no vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a vosotros. Hermanos, ¿saben ustedes que en realidad cada uno de nosotros es superior a cada uno de nosotros en algo? Cada uno de nosotros sabe algo o tiene una facilidad para hacer algo que otro no tiene. ¿Hay aquí alguno que sepa cortar el cabello? Usted sabe. Nosotros decimos esto barbero, cuando es de mujer peluquero. Así que usted sabe esto. ¿Cuántos más saben hacerlo? Yo también sé esto, pero no soy profesional en esto. Pero en eso usted es superior. Aquí hay alguno que sea campesino, que sepa labrar la tierra y sembrar bien en el campo. ¿Usted también? ¿Hay algún otro? Usted también, en eso, ustedes que lo saben, son superiores. Cada uno tiene algo. Y en los dones que Dios da a la iglesia, para la edificación de la iglesia, dígame, hermano, una cosa. ¿Conocen ustedes en la Biblia que diga que Dios dio los dones a una persona o Dios dio los dones a la iglesia? A la iglesia. ¿A quién se lo da? A la iglesia. ¿A una persona específica o a la iglesia? La iglesia. La da a la iglesia, desde luego se lo da a una persona porque nosotros somos la iglesia. Pero lo que me refiero, no le da Dios los dones a esta persona de la iglesia y los demás todos opacados. Cada uno tiene un don de Dios y esos dones uno los puede multiplicar cuando los pone al servicio de Dios. Amén. Las obras para el cristiano son necesarias, pero nunca como motivo de salvación, de envanecimiento, de grandeza, porque ya seríamos los más miserables del mundo. La obra es porque Cristo obra en nuestro corazón y entonces nosotros seríamos como el canal por el cual fluyen las bendiciones de Dios. Amén. Amén. Cuando uno hace algo, tiene que tener en mente al hermano. Y si voy a hacer algo que ofende a una persona, ¿por qué lo voy a hacer? Desde luego, si una persona se va a ofender porque yo quiero hacer lo que Dios dice en su palabra, ya no puedo hacer nada. Pero si yo voy a hacer algo y hay alguien que se va a ofender y yo puedo arreglar las cosas, hay que tener cuidado en hacer daño a un hijo de Dios. Hay que tener daño en creerse uno como el dueño de la iglesia de Dios, porque Dios no puso en la tierra a nadie para que fuera dueño de su iglesia. ¿Ustedes saben quién es el dueño de la iglesia? Cristo Jesús. Es Jesús. ¿Y saben cómo se llaman los demás que sirven en la iglesia? Siervos de Dios. Amén. Y siervos los unos con los otros. Amén. En la Biblia, bueno, hay tantos. Miren, el libro de, por mencionar uno aquí, en el libro de Santiago, el hermano del Señor, el libro de Santiago que está en la Biblia, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, así se presenta él. Y
Los hombres santos de Dios se presentan así. En la iglesia nosotros somos personas que Dios utiliza para llevarle a la iglesia lo que Dios quiere llevar a través de nosotros y para la edificación de los unos a los otros. Amén. Yo quiero terminar esta noche analizando estas cosas. ¿Cuántas veces dentro de nuestras iglesias hay disgustos? O hay malentendidos, o hay personas que quieran enseñorearse uno sobre otro. ¿Cuántas veces hay situaciones? Y eso a través de todos los tiempos ha sido así. ¿Se acuerdan que una vez el apóstol Pablo regañó al apóstol Pedro? ¿Se acuerdan? En la iglesia siempre ha habido que Juan hablaba de un tal Diótrefe que no lo dejaba venir a la iglesia, y que los que estaban simpatizando de Juan, él hasta lo sacaba de la iglesia. Muchas cosas han pasado y pasan porque es la lucha entre el bien y el mal que existe. Pero qué bueno es que llegue un día en que en la iglesia todos nosotros sirvamos a Dios por amor a Dios. Que sirvamos a Dios y que no nos enfademos ni peleemos con otro hermano porque piensa distinto a uno, o porque no sea tan ágil como uno, porque uno va y se cree muy ágil y otro menos ágil, pero ¿dónde está el beneficio? ¿En ser demasiado apurado o en tener un poquito más calma? Que no haya esa cosa que entre los seres humanos hay, ese tipo de rivalidad que existe. Cuando nosotros confundimos nuestra obra, cuando confundimos lo que hacemos como un mérito para agradar a Dios, nosotros podemos causar dificultades entre nosotros mismos. Pero cuando nuestra obra es hecha porque Dios entró en nuestro corazón, porque el Espíritu trajo el fruto a nuestra vida, entonces lo que uno hace es el canal a través del cual fluye la bendición de Dios. Amén. Venir a la iglesia es algo que debe animarnos a todos nosotros, que debe reconfortarnos a todos nosotros, porque nosotros venimos a la iglesia a orar, a tener comunión con Dios, pero también a encontrarnos unos con los otros para edificarnos. Amén. ¿Saben que hoy no se necesita venir a la iglesia para escuchar una predicación? Bueno, yo mismo estoy haciendo estas grabaciones y quedan al servicio de ustedes. No que la venda, sino que todo el que la quiera y la tiene. Usted puede decir, voy a escuchar la predicación ahora en mi casa, tranquilito aquí en mi casa. Y ahí cuántas predicaciones tiene, cuántos estudios, cuántas cosas. Pero eso no es la vida de cristiano. Nosotros venimos a encontrarnos con Dios en su casa, pero también encontrarnos con los hermanos. Amén. Amén. ¿Saben una cosa que yo anhelo mucho, 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 mucho? Y yo sé que ustedes también. Yo anhelo que Cristo venga. Amén. Y deseo que Cristo venga, no solo por salvarme, sino porque voy a poder encontrarme con otros cristianos que yo he conocido y que ya han muerto. Entre ellos mis padres, mi hermano, otros hermanos míos pequeños que yo no conocí, mi hija que murió también, chiquitica, amigos, hermanos que uno conoce. Ustedes no desean, no recuerdan a alguna persona, amigo, familia que usted ama, que murió en el Señor, y usted desea que Cristo venga para encontrarse. Amén. ¿Por qué si estamos vivos vamos a esperar a que estemos muertos para desear que Cristo venga para encontrarnos con Él? Si podemos venir a la iglesia y encontrarnos con nuestros hermanos aquí y sentirnos felices por ver la cara de este, de aquel, del otro, que somos siervos de Dios, que somos seguidores de Dios. Cuando uno viene a la iglesia con ese deseo de encontrarnos, de orar los unos por los otros, de amarnos los unos a los otros, de cuidarnos los unos a los otros, qué bendición es venir a la iglesia. Amén. ¡Qué bendición! Pero si uno viene a la iglesia para enseñorearse,
o para oír que aquel, que lo otro, que... ¿Entienden? Si uno viene a la iglesia para estar mirando y jugando, o para enseñar ropa, o para esto, para lo que... no sirve. El fruto nuestro es Cristo en el corazón. Venir a la iglesia, encontrarnos con Dios, pero también encontrarnos con nuestros hermanos, encontrarnos Amén. nosotros, pueblo de Dios, y salir de aquí animados, Amén. felices de haber llegado a este lugar. Yo he conocido por experiencia de haber llegado a alguna iglesia en alguna ocasión a lo largo de mi vida, y que cuando el culto termina, haber salido hermanos de la iglesia disgustados unos con otros, con problemas, en vez de haber salido unidos, porque por cualquier cosa se forma un malentendido, una cuestión. Eso desechemos de nuestra vida. Si nosotros lo que hacemos es por la gracia de Dios y por lo que Dios ha hecho en nosotros, entonces lo que va a fluir de nosotros siempre va a ser el amor y la paz, va a ser la benignidad, va a ser la bondad, va a ser la mansedumbre, va a ser un gozo. Y aquí en la tierra comenzamos a vivir la paz, el gozo, la felicidad que vamos a tener cuando Cristo venga. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Y yo quisiera decirle también esto y mucho pedir, lo pido por ustedes y por mí, no seamos oidores de la palabra solamente, sino también hacedores de la palabra. No hace falta recordar palabra por palabra, sino que dentro de nosotros se levante este deseo, y esto no es una acusación para ustedes, mi deseo no es con ustedes solo, es con todo el pueblo de Dios, que se levante dentro de nosotros una decisión, nuestro corazón, de venir a la iglesia siempre para estar en paz, en armonía con nuestros hermanos, orar los unos por los otros, edificarnos y animarnos, y más en este tiempo que estamos tan cerca del fin del mundo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Amén.